su canto general se remonta a los orígenes de América y particularmente en uno de los poemas a los orígenes de Chile. Y habla de ese pueblo constituido por los verdaderos señores de esta tierra, los mapuches o araucanos, según sus palabras. Y dice el poeta chileno: Araucanía, ramo de robles torrenciales, oh patria despiadada, amada oscura, solitaria en tu reino lluvioso. No tuvieron mis padres araucanos cimeras de plumaje luminoso, no descansaron en flores nupciales, no hilaron oro para el sacerdote, eran piedra y árbol, raíces de los breñales sacudidos, hojas con forma de lanza, cabezas de metal guerrero. Padres, apenas levantasteis el oído al galope, apenas en la cima de los montes cruzó el rayo de la Araucanía. Se hicieron sombra los padres de la tierra, se anudaron al bosque, a las tinieblas naturales, se hicieron luz de hielo, asperezas de tierras y de espinas, y así esperaron en las profundidades de la soledad indomable. Pablo Neruda, quien para muchos ha sido el poeta fundacional de Chile, siempre se ha dicho que los poetas fundan realidades o fundan países, está refiriéndose aquí a algo anterior a la palabra en español, que es la palabra que él usa. Se está refiriendo al mundo, a la realidad y a la poesía de los mapuches, los habitantes originarios de Chile. Y para hablar de esos orígenes, para hablar de ese idioma vivo, de esa tradición viva, que es la tradición mapuche, está con nosotros el Icura Chihuaylaf, poeta, a quien le agradezco su presencia en esta conversación. Gracias a ti, Cristian, por invitarme, por darme la posibilidad, a veces bastante olvidada, que es el acto del ritual de la conversación. Para los mapuches la conversación o el ritual de la conversación era tremendamente importante, ¿no? Claro, al extremo que maravilloso que la conversación es considerada un arte que denominamos Nutram, y que tiene también algunas reglas esenciales y que nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñan desde que venimos a este mundo, y que es que la conversación requiere de sobre todo aprender y por lo tanto saber escuchar. Ahora, de alguna manera hay una conversación que ha estado interrumpida o que ha sido muy difícil, y es la conversación entre el pueblo mapuche y la historia de Chile. Brevemente, ¿es posible reanudar esa conversación y cuál es la causa de que se haya fracturado esa conversación? Bueno, si lo hablamos a nivel de pueblos, a nivel de culturas, me parece que nunca ha existido esa conversación, ese diálogo. Y es absolutamente necesario, es urgente. Pero nosotros que tuvimos a través de esa historia, a partir fundamentalmente del ingreso del ejército triunfante chileno en la denominada Guerra del Pacífico, y que fue el ingreso violento, denominada pacificación de los mapuches, es decir, un eufemismo bastante frecuente en la historia chilena. Pero eso requiere, a mi juicio, un elemento que es fundamental. Los chilenos, las chilenas, la sociedad chilena no ha asumido su hermosa morenidad. Es decir, eso significa que no ha asumido el hecho de vivir en este continente. Se están mirando siempre como si estuvieran en un pedazo de Europa, y eso es fundamental porque se supone que quien se asume en lo que es, en este caso en esa hermosa morenidad, se está valorando a sí mismo, se está respetando a sí mismo, y por lo tanto, si eso no ocurre, no podemos pedir que respeten a los demás, que valoren a los demás. Entonces me parece que eso es
un hecho urgente a asumir por la sociedad chilena. Pablo Neruda habla de araucanía y araucanos. Mis padres araucanos. ¿Es correcta esa denominación desde el punto de vista de la cultura mapuche, hablar de araucanos en vez de mapuches? No, la denominación nuestra es, el nombre nuestro es mapuche, que viene de mapu y che, es decir, mapu, tierra, che, gente, ¿no? Gente de la tierra. Entonces, conversando con mi padre, que ya falleció hace 2 años, pensábamos que tal vez Alonso de Ercilla lo tomó de a lo mejor un grito en el cual nuestra gente al enfrentar la lucha, entonces decían Inchin Auquín, es decir, somos rebeldes. Entonces, con todo este trajín de los idiomas, seguramente los españoles escucharon sonaucán para derivar en aucanos y finalmente transformarse en araucanos. Y entonces por eso mi padre me decía, nosotros somos gente de la tierra y rebeldes. Por eso todavía estamos persistiendo en el reclamo por nuestra cultura. En realidad, antes que Neruda, tú citaste recién a Alonso de Ercilla, poeta y guerrero español que estuvo en esa guerra y que hace un homenaje al pueblo mapuche. Pero me gustaría saber, ¿qué piensas tú de la imagen de los mapuches que está en el poema de verdad fundacional de Chile, que es la Araucana? Bueno, Neruda también, siendo un adelantado en la sociedad chilena, como lo fue también Gabriela Mistral, por eso también sus palabras son tan vigentes hoy día. Me parece que en un artículo que escribió en una revista Ercilla, por ahí por los años 60, en un artículo que se denominó Nosotros los indios, él dice muy certeramente, dice, la araucana está bien, huele bien, los mapuches están mal, huelen a raza vencida, y los usurpadores estamos ansiosos de olvidarnos. Entonces, sucede esta cosa paradojal que, sobre todo en un tiempo en que la aristocracia era la única que viajaba realmente a Europa, ellos decían, afuera por supuesto, decían, nosotros somos descendientes de una raza soberbia, gallarda, belicosa, que no ha sido por jamás regida ni extranjero dominio sometida. Pero ese era el rango de lo mítico. Y en Chile, claro, éramos el patio trasero de la sociedad chilena. Entonces, la araucana sin duda contribuyó a ese mito, ¿no? Entonces a esa dicotomía que de algún modo ese hermoso libro por otro lado contribuyó también a dar un asidero para que existiera esta discriminación y luego en el transcurso del tiempo cuando es reconocida de algún modo nuestra cultura, es tomada también, la cultura mapuche es tomada y mitificada y puesta incluso fuera del alcance de nosotros mismos que somos pertenecientes a la cultura mapuche. ¿Qué te parece la visión que da Neruda, poética, de los antepasados, de tus antepasados, los mapuches, ¿no es cierto? Él habla de Araucanía, ramo de robles torrenciales, ¿no? Y luego dice, no tuvieron mis padres araucanos cimeras de plumaje luminoso, seguramente se está refiriendo en comparación a otras civilizaciones precolombinas, ¿no es cierto?, tremendamente exuberantes y grandiosas como los aztecas, los mayas, etcétera. Pero dicen, eran piedra y árbol, raíces, hojas con forma de lanza, cabezas de metal guerrero, etcétera. Se hicieron sombra los padres de la tierra, se mudaron al bosque. ¿Crees tú que Neruda da con su intuición poética en lo que es la esencia del pueblo mapuche en relación en comparación a otras culturas precolombinas? Mira, yo diría que hay dos lecturas, es decir, hay un Neruda que de pronto acierta a nuestro juicio, hay que también dejar en claro que esa es mi perspectiva como claro, mapuche, y siempre la realidad se conforma de visiones distintas, ¿no? Entonces es la visión que yo tengo. Entonces,
porque Neruda, en ese verso que tú citas, hay otros aspectos también que muy brevemente voy a mencionar. Desconoce, por decirlo de algún modo, o comete un olvido de pensar que la palabra, precisamente, es el monumento de nuestra cultura, y que la palabra es el instrumento esencial en el ser humano, lo sabemos todos, ¿no? Entonces, solo que olvidamos, insisto, y que es el instrumento, es tan maravilloso, más que una gran construcción de concreto o de cualquier material, es tan maravilloso que es el único instrumento con el cual podemos tocar a un otro o una otra. Es decir, no hay, incluso en este tiempo de tanta ciencia en el que nos hacen fotografías, segmento a segmento de nuestro cuerpo, sin embargo, lo único con lo cual se puede tocar aquello denominado espíritu es la palabra. Entonces, me parece que ahí no acierta Neruda. En otras cosas, indudablemente, me parece muy justo, y él lo hace con mucha ternura, que es lo más importante. Helicura, tú ahí dices que Neruda trata con ternura al pueblo mapuche, y yo diría, esa es mi intuición, de que uno de los valores fundamentales de la cultura mapuche a la que tú perteneces es justamente la ternura. Me gustaría primero que me dieras cuál es el nombre en mapuche para denominar eso que llamamos en español ternura, y qué lugar ocupa ese valor en tu tradición. Bueno, ternura se dice ayun. ¿Y qué significa exactamente o qué sentidos tiene? Ayun tiene varios niveles, diríamos, de significación, ¿no? Siendo nuestro idioma, el mapudungún, una lengua aglutinante y declinable, ¿no? Entonces, es ternura, pero también implica los diferentes niveles de amor, ¿no? Y que se enlaza también con la palabra ayón, que significa luz, es decir, la verdadera luz, aquello que ilumina al ser humano, ¿no? Entonces, siendo algo tan importante para nosotros, cuando se piensa de que nuestro pueblo hoy día es un pueblo de guerreros, que también es algo alimentado por la araucana, ¿no? Entonces, nuestra respuesta es precisamente de que lo que nos mueve a nosotros es la ternura. Es decir, nuestra lucha ha sido tan larga en el tiempo, y seguirá sin duda en el pensamiento, en el accionar de las generaciones que vienen, porque la tierra, la madre tierra, la naturaleza, el universo es para nosotros la madre tierra. Entonces, nos consideramos una parte más de ella, nos consideramos sus brotes, sus hijos. Entonces, a un mismo nivel, ni más ni menos que los ríos, que las mariposas, que las nubes, en fin. Entonces, en una pregunta cotidiana, nosotros preguntamos, ¿qué hijo, qué hija agradecido no se levanta cuando su madre es avasallada? Y lo hace no por ser guerrero, no por tener un espíritu de guerrear permanentemente, sino que es un alzamiento por ternura. Helicura, quisiera volver un poco atrás. Una pregunta que quería hacer importante, que tenía que ver con las emociones. ¿Qué te emociona a ti de tu propia cultura? ¿Qué es lo que más te emociona a ti de la tradición mapuche en la que tú has sido criado y con la que tú también tienes una relación de extrañeza, puesto que también habitas el otro lado? Es decir, tú escribes en mapudungún, también escribes en español, vives entre los dos mundos y has vivido en ambos mundos. ¿Qué es lo que más te emociona de tu propia cultura? Me emociona muy profundamente este sentido de ternura, porque eso implica también libertad. Eso implica la consideración del otro, siendo niño o siendo anciano. Entonces, porque dice nuestra filosofía que nosotros, cuando somos niños, tenemos también un anciano, que se revela en imágenes hermosas que todos los niños tienen, porque no hay que olvidar de que
la palabra humana en todas las culturas y en todos los tiempos ha comenzado en la oralidad y ha comenzado en una oralidad poética. Es decir, la palabra originalmente es una palabra poética. Entonces, eso me conmueve profundamente, la cercanía que todavía hay con el canto, porque nuestra poesía es cantada en nuestras comunidades todavía. Por eso yo también he propuesto un neologismo, a fuerza de tanta pregunta uno atisba algunas respuestas, que no son definitivas desde luego, y es que nosotros somos oralitores. Oralitores. Claro, es decir... Eso para diferenciarse de escritores, por ejemplo. Claro, es decir, no dando categorías ni diciendo que esto es mejor que lo otro, sino que precisamente movido por esa emotividad que hay en los textos en general de los oralitores indígenas, que es escribir al lado del pensamiento de nuestros mayores, respetando ese pensamiento, buscando en nuestros textos la emoción que se puede reflejar a través de la música. Y a la vez nosotros estamos absolutamente comprometidos, compenetrados con nuestros textos. Es decir, nuestros textos son parte de nuestra vida es parte de los textos. No estoy diciendo que la literatura sea distinto, pero siendo la palabra un artificio, la literatura viene a ser un artificio del artificio. Por lo tanto, uno perfectamente, y es legítimo, insisto que porque a veces se malentiende esto, no lo estoy cuestionando, pero nosotros no encontramos textos indígenas que hablen, por ejemplo, de París sin haber estado nunca en París. Si hablamos de París es porque hemos tenido alguna vivencia allí. Dime una cosa, ¿cuáles son de esa oralidad con la que tú siempre estás dialogando y de la que tú te nutres para, como oralitor, escribir tu poesía? ¿Cuáles han sido las fuentes fundamentales de esa oralidad? ¿Quiénes fueron los que te contaron historias, te cantaron? ¿Quiénes fueron tus propios oralitores, digamos, que te nutrieron? Claro, fueron mis abuelos, fueron mis padres, mis tíos, mis tías. Porque, bueno, yo nací, crecí en una comunidad al suroriente de Temuco, a 75 kilómetros, a la que he regresado. Y bueno, vivíamos a orillas del Fogón, donde se desarrollaba nuestra vida, en una ruca grande. Por la noche nos trasladábamos a una casa de madera azul, y allí entonces ellos cantaban, contaban el canto, sus epeu, sus coneos, sus nuelam, sus relatos, sus cuentos, sus adivinanzas, sus consejos. Y algo muy importante que vuelve otra vez a la ternura y al sentido de libertad, es decir, que esta conversación se podía asumir tendido en el suelo, en la posición que más le acomodaba a cada uno para estar en disposición de máxima posibilidad de escuchar. Y a la vez había otra enseñanza que yo he deducido en el tiempo, y que es cuando ellos hacían este ejercicio con la palabra, este bello ejercicio con la palabra, a la vez la que contaba daba vuelta el pan en el rescoldo, arreglaba el fuego, o interrumpía el relato para traer el agua o cortar un palo de... O sea, la leña. palabra estaba unida a las actividades cotidianas. Claro. Era como el pan, como el rescoldo, Exacto. como... Exacto. Dime una cosa, ¿hay alguna historia o canto, cuento, una en particular que haya quedado en tu memoria de niño, que nos pudieras contar, que siempre esté resonando en ti? De esas que se contaban ahí o que te contaba tu abuelo o tu abuela. Bueno, sobre todo el epeu de origen, el relato de origen de nosotros. Ya. Muy brevemente, porque es un relato extenso y muy importante en nuestra cultura. Ese relato dice que el primer espíritu mapuche vino desde el azul, pero no de cualquier azul,
sino del azul del oriente. Entonces, como la vida, dicen, es un círculo, nosotros somos habitados por un espíritu azul, porque en esa época no había nada que pintar azul. Entonces nos decían, el azul existe en el espíritu y el corazón de cada uno de nosotros. Entonces cuando el cuerpo es tomado por la tierra para seguir viviendo y se transforma en agua, fuego, verdor, aire, entonces esa energía azul continuaba su camino hacia el poniente para encontrarse con los espíritus de los recién fallecidos y juntos regresar al azul de origen. Entonces, eso para mí fue muy profundo porque como mi abuelo era el lonco de la comunidad. ¿Qué significa lonco, para quien no lo sabe? El jefe de una comunidad, el que se denomina también Ngenpin. Ngen es dueño, Pin del decir, es decir, el dueño de la palabra. Entonces, él nos hablaba de lo que significaba un guillatún, lo veíamos cuando enviaba su huerquén para sus mensajeros, para hacer invitaciones a comunidades cercanas, y luego vivíamos esa gran rogativa, y en día normalmente de luna de los frutos abundantes, es decir, del verano, y cuando el cielo es muy azul, cuando la noche es azul y estrellada, y que cuando había una parte y todavía hay una parte que me impresiona mucho a mí de Guillatún, que se llama Aún, que es la corrida de caballos y donde los hombres gritan, y éramos levantados. Yo como niño era levantado hacia ese azul. Quizás sería interesante, dos cosas antes de que leas tu poesía. Vamos a leer uno de tus poemas que están incluidos en este hermoso libro de Sueños Azules y Contrasueños, que está editado en conjunto por dos editoriales y que lleva una imagen del pintor Santos Chávez. ¿Qué significa tu nombre Licura en mapuche y qué significa Chihuaylaf? Porque tengo la impresión que en mapuche cada palabra es un concentrado, como tú dijiste, de significados y connotaciones, imágenes. O sea, la filosofía y la poesía ya está en cada una de las palabras, ¿no? Claro. Bueno, y tiene una intencionalidad, además. Los padres conversan y dicen qué es lo que quieren para el hijo o la hija, ¿no? Tengo una hermana, por ejemplo, que se llama Rayén, y Rayén significa flor, es decir, que sea bella y frágil como una flor. Entonces, pero a mí me dieron una tarea que no podré cumplir. Y el Licura significa piedra transparente. Uy, sí, ¿cómo interpretas tú eso? Viene del Licura. ¿Y eso qué significa como símbolo del mapuche? ¿Cómo lo interpretas tú, digamos, eso, piedra transparente? ¿Qué hay ahí qué misión está en esa imagen? Hay una manera de abordar filosóficamente la vida, y que es que el corazón representa el asidero a la tierra. Entonces, ello debe ser trabajado por el agua del espíritu, hasta, ojalá, ser transparentado. Entonces, eso significa el trabajo permanente con la palabra, la reflexión, el oír a los demás. Una tarea muy como difícil. ¿Espiritualizar la realidad? ¿Una cosa así? ¿Sería la tarea tuya a través de la poesía? Claro, claro. Pero, como ves, es una tarea que no puede cumplir un ser humano, pero por lo menos hacer el esbozo, hacer un tramo en ese deseo de mis padres en este caso. Y Chihuaylaf viene reúne tres conceptos. Viene de Chihuay, que significa neblina, Lafún, que significa extendido, y Lafken, una contracción de Lafún y Lafken. Entonces significa neblina extendida sobre un lago. ¿Y qué interpretas tú como poeta de ese apellido tuyo? ¿Qué carga lleva ese apellido tuyo? Bueno, aborda el misterio de la búsqueda, la dificultad de la búsqueda. En el mundo mapuche, ¿el misterio existe como concepto, como palabra? Bueno, ahí entramos al problema de la traducción. Claro.
pero sí existen en la medida de que si hacemos una comparación, hay conceptos que dan cuenta de ello, porque la vida nuestra transcurre siempre en esa frontera de lo visible y lo invisible, lo nombrado y lo innombrado, y eso refleja el misterio de la vida. Tengo la impresión que además lo innombrado y el silencio son fundamentales en el mundo mapuche, ¿no? Claro, el silencio está absolutamente ligado con el escuchar, porque el escuchar significa también escuchar la música, la sonoridad tremenda que hay dentro de uno, esa conversación entre el espíritu y el corazón. Además, es oír, intuir el sonido del universo, porque dicen nuestros mayores que nosotros somos una pequeña réplica del universo. Así como en el universo hay galaxias y en esas galaxias hay estrellas, nosotros también tenemos un derrotero de estrellas dentro de nosotros. Entonces dice, si quieres avanzar en el conocimiento del universo, tienes que adentrarte en ti mismo. Entonces ahí está jugando un rol fundamental el silencio, porque el silencio es lo único que permite también la contemplación. ¿Qué palabra hay para silencio? ¿O hay varias? Silencio, ñucufun, sería literalmente hablando. Vamos a pedirte... Ñucuf. Vamos a pedir que leas el primer texto de aquí, porque quiero hacerte una pregunta sobre ese texto con el que inauguras tú este canto, lo llamas más canto que poesía, que es tu poema sur, sí. Canple miyaumen, ñamluinche gmayawun, kiñam chumniechi rume pelon tuam taimi, futakura kalil inaeneu, hueluta wiñonka ayun ei tamirayen, ñuque, chewamai tañipu huegul. Lejos anduve, perdido, llorando, un alma en todo caso alumbrado de ti, riscos y barrancos me persiguieron, pero he vuelto y me alegran tus flores, madre, ¿a dónde irán mis nuevos cantos? Bueno, ese poema parte con una tremenda, yo lo oigo como una tremenda nostalgia, como que el poeta tú, ¿no es cierto?, estuviste lejos y perdido llorando. ¿Eso es autobiográfico de alguna manera, Licura, de tu propia vida en relación al mundo mapuche? Claro, sí, porque nosotros como mapuche, resultado de esa historia que aludíamos al comienzo de nuestra conversación, fuimos reducidos a los peores territorios. Todavía continúa esta reducción con la presencia de las forestales, las represas. Y eso genera una gran nostalgia por la violencia que significa. Yo, como la mayoría de nuestra gente, viví el exilio en el propio país nuestro, en el territorio que perteneció a nuestro pueblo, y tuve que salir, comencé mis estudios en la comunidad, luego fui con mis padres a un pequeño pueblo que se llama Cunco, y luego ellos me enviaron interno a Temuco. Entonces, eso refleja la nostalgia que viví ahí en un liceo en que éramos 300 internos más o menos, y donde la presencia mapuche era prácticamente mínima, y no encontraba con quién hablar de todas estas cosas. Era tiempo mucho más de difícil. soledad, ¿cierto? Claro, claro, y el internado queda frente a una gran avenida de castaños, con un otoño intenso, porque llegábamos los primeros días de abril, entonces, y para mí uno también es una estación, y yo soy otoño. Y entonces se agudizaba todo ese sentimiento de sentir que no iba a estar junto al sonido al canto de los esteros, al aroma de los bosques,
a la conversación de mi gente. Y entonces, siendo yo interiormente también otoñal, era un otoño inconmensurable, interior y exterior. ¿Y cuándo descubriste, cómo descubriste tú que eras otoño? ¿Eso se descubre? Dentro de la cultura mapuche está dicho que uno descubre si es invierno, si es otoño, si es verano. Con la experiencia, con el paso del tiempo y el reflejo que se va generando a través de la conversación interior y en el caso de la escritura, que es también un espejo, ¿no? La manifestación del arte siempre es un espejo al cual uno no puede negarse. De hecho, la denominada conciencia de este país todavía la sostienen quienes se dedican a eso denominado arte, ¿no? Porque ese ámbito exige, desde luego, un trabajo con la palabra, ¿no? Y son, bueno, Neruda, Gabriela Mistral, insisto, lo demuestran, ¿no? No hay nada sin la palabra. ¿Y qué seré yo? ¿Cómo podría descubrir? ¿Qué quieres tú que soy yo? ¿Verano, invierno? ¿Qué te dice la intuición? ¿Seré otoño? Pero esa respuesta la tienes tú. Cada uno la descubre. Exacto. Elicura, al final de este poema que acabas de leer, tú dices: madre, ¿a dónde irán mis nuevos sueños? Es decir, de alguna manera como si los sueños tuvieran una vida propia, fuera de uno mismo. Esa es una primera idea. Están además escritos con mayúsculas, sueños. ¿Qué importancia tienen los sueños en el mundo mapuche? Bueno, es fundamental. Nosotros somos una cultura de los sueños, porque se descifra allí el misterio de lo invisible. Es decir, es una palabra que nos llega en esa situación tan especial del ser humano. Entonces, cada día nuestros mayores cuentan sus sueños y así los niños vamos aprendiendo a discernir cuáles son los sueños auguradores. Son algo que no se ha perdido hasta el día de hoy, afortunadamente. ¿Hay algún sueño o tuyo o de alguien de tu realidad que tú recuerdes y que te haya perseguido como una imagen o haya nutrido tu poesía, por ejemplo? Bueno, ahí por algo se llama sueño azul, ¿no? El sueño fundamental para mí es precisamente descubrir qué es la vida, ¿no? La pregunta universal, es decir, qué somos, para dónde vamos. Pero hay sueños concretos, es decir, que nos muestran lo que nos va a ocurrir, ¿no? Yo hace años, por ejemplo, tuve un sueño que compartí con mi madre. Viajando a México, mi madre me dijo que me cuidara porque iba caminando ella a orillas de un río turbio. Soñar con un río turbio, por ejemplo, que habrá problemas. Entonces, que mi padre, con el cual ella caminaba a orilla de ese río, de pronto resbalaba y ella alcanzaba a tomarlo con la mano. Entonces, y yo me soñaba cantando, sentado frente a un piano. Entonces, viajé a México y de regreso, saliendo de una escala que hizo el avión en Guayaquil, el avión tuvo un movimiento extraño y empezó a caer. Entonces, cuando yo veía que todo estaba perdido y como suele ocurrir en los relatos de este tipo de hechos, salieron las bandejas de los contenedores y pasaban por el pasillo, la gente lloraba, se abrazaba y luego silencio. Entonces, y de pronto el avión se detiene un poco y toma su nivel a baja altura, y yo recordé el sueño de mi madre. Y nos vimos pasando sobre el río Guayas, que es un río ancho y turbio. Qué impresionante.
Y luego nos llevaron, como ocurre en estos casos, a un hotel y cuando entramos para comer, estaba una mujer en la antesala cantando sentada frente a un piano una canción que yo había aprendido, la primera canción que aprendí cuando me enseñaron guitarra. Impresionante, qué impresionante. Eso es lo que Jung llama la sincronía. Impresionante. Bueno, eso revela de alguna manera que ustedes, el pueblo mapuche y los poetas, yo creo que todo el pueblo mapuche, como que lo poético atraviesa a todo lo mapuche, eso lo vamos a hablar después. Están conectados muy directamente, tienen una línea de comunicación directa con los sueños, cosas que tal vez hemos perdido nosotros en la modernidad, hemos ganado muchas cosas, pero hemos perdido ese hilo directo, de contacto y comunicación. Claro, ya no se tiene al parecer la necesidad de escuchar la fuente de nuestra palabra, ¿no? Es decir, de sentir el sonido del universo, de sentir el sonido de la naturaleza, ¿no? Y bueno, el mapudungún todavía sigue siendo una lengua muy apegada a esa fuente original y por eso hay muchas onomatopeyas, ¿no? De alguna manera, ¿qué es lo que es la naturaleza para los mapuches? ¿Como un libro? Es un libro, es un libro. Es decir, cuando a mí me preguntan, yo todavía tengo esa necesidad intensa de leer libros, porque son la experiencia, son la conversación de otras personas, de otras culturas, o de la cultura chilena, pero junto con eso, así como algunos leen 2 libros, bueno, yo tengo la necesidad también de hacer una lectura de la naturaleza, es decir, qué me indica, cuáles son las señales que hay en ese momento, ¿no? Recordar un poco aquello aquellas respuestas que nos daban nuestros abuelos cuando preguntamos con mi hermano, después de caminar por los bosques, y sentir un aroma inusual. Entonces, ¿qué significaba? Entonces, la respuesta de nuestros abuelos fue, es que va a llover. Entonces, el aroma se refugia en el bosque y por eso es más intenso. Entonces, eso permitía augurar, predecir el tiempo, ¿no? ¿Cómo se dice aroma en mapudungún? Mapuzungún has dicho tú de repente. Claro, mapuzungún. Mapuzungún o mapudungún, Claro, ok. sí. ¿Cómo se dice Bueno, aroma? de paso eso tiene que ver con el mapuzungún es un idioma, ¿no? Claro. Por mucho tiempo se dijo que era un dialecto. ¿Un dialecto de ¿no? qué, además? Claro. Qué absurdo claro, eso. ¿De qué puede ser dialecto? Exacto. Ya. Y se olvida de que los idiomas están conformados por dialectos y por idiolectos. Claro. Y aroma es una palabra que además me permite explicar cuál es la diferencia, de algún modo, entre el decir en castellano y el decir en mapudungún, ¿no? Y que da cuenta además de una visión de mundo. En mapudungún se dice nmun, nmun, es decir, tú vas hacia adentro, inspira. Entonces, y bueno, aroma, vas hacia afuera. Entonces, una cultura más preocupada de la exterioridad. Mira qué interesante. Y otra cultura que es más preocupada de la interioridad. Qué bonito, qué hermoso eso, el aroma interior. Hay un breve poema tuyo que es para mí muy homólogo al haiku. Yo a veces encuentro el haiku japonés, yo encuentro, fíjate, puentes comunicantes entre una cierta sensación al oído, puede que esté equivocado, entre la poesía china, la poesía japonesa y la poesía mapuche. ¿Puede ser cierto ese vaso comunicante o tú has pensado alguna vez en eso? Bueno, últimamente debo decirte que no soy un gran lector de poesía. Yo siempre he sido un voraz lector de narrativa. No me digas. Sí, Pero sí. no me imaginaba lo contrario. Claro, no. Pero ahora la poesía la tienes dentro. ¿Cómo es eso? No sé, se ha dado de esa manera y tal vez me ha servido como una forma para confrontar 2 procesos que son distintos, ¿no? A pesar de que yo he abordado también la prosa con un libro que se llama Recado Confidencial a los chilenos, ¿no? Aquí lo tengo. Entonces, sí. Ese de ahí. Sí. Entonces, últimamente me he dado cuenta que sí, que tienen mucha relación. Es más, en algún momento comentamos con mis padres, escuchando a una persona hablando un
vietnamita, y habían palabras, pero exactamente correspondientes al Mapudungun. Año pasado estuve en la presentación de mi libro de Sueños Azules, traducido al flamenco en Bélgica, ¿no? En Bruselas, y después de la lectura se acercó una chica oriental y me dijo, me recordó mucho el idioma que se habla en mi región. Y es interesante porque el mundo mapuche le da mucha importancia al oriente, ¿no es cierto? Claro. Está asomado al oriente. Exacto. ¿Ah? Lo positivo viene del oriente, ¿no? Lo positivo, porque es el origen de nuestra vida. Entonces, el mundo para nosotros está conformado de cuadrantes, lo que determina el Melicuitrán Mapu. Es un círculo que tiene cuadrantes, ¿no? Entonces, que responde a un centro filosófico que se denomina Itrofilmonien, la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de todo lo viviente, ¿no? Entonces, el Oriente se transforma, es para nosotros, en un lado que es fuertemente positivo, ¿no? Y que se une formando un cuadrante. Estoy describiendo la simbología contenida en el Kultrún, ¿no? Que muchos sería bueno que conocerán, dijeras qué es el Kultrún para quien no sabe. Puede ser que nos escuche alguien de otro país también o de otro lugar. Claro, el Kultrún es un instrumento de percusión, ¿no? Que utiliza especialmente la machi, la sanadora nuestra, en su ritual que es el machitún. Y entonces se forma un cuadrante de lo positivo con el sur que es positivo. Y luego tenemos un poniente que es doblemente negativo, podríamos decir, o fuertemente negativo, y que conforma un cuadrante con el norte que es negativo. Entonces, nuestra vida responde en lo cotidiano y lo trascendente a la vida, porque el mundo funciona con una energía, dicen nuestros mayores. Incluso, como cuando nosotros dormimos, el mundo no se detiene y el sueño es el estado de máxima indefensión en el que se encuentra el ser humano, y las energías siguen fluyendo, entonces nuestras cabezas deben estar orientadas hacia el oriente, ¿no? Especialmente. Bueno, o sea, los pies en el poniente y la cabeza en el oriente. Exacto, exacto. Me gustaría que leyeras, a propósito del aroma, vamos a hablar del bosque también, como un espacio muy importante en tu poesía, y me imagino que en el mundo mapuche, más que el bosque es un espacio simbólico tan potente. Este breve poema, en las dos versiones, por favor. Amulen ningoyingen calchurelu meu, rangi puro, ngoñi peyem guillatue meu. Caminata en el bosque, ebrio de azul voy entre el follaje de la taberna sagrada. ¿El bosque es una taberna sagrada para el mundo mapuche? ¿Y en qué sentido? En el más amplio sentido de la palabra, porque el bosque contiene la mayor parte del lenguaje del cual tomamos la palabra, porque en un bosque hay aromas, porque está el canto de los pájaros, porque está la textura de los árboles, de las flores, de sus hojas, porque normalmente en un bosque hay el paso de un estero o el principio de una vertiente, porque nos permite movernos con nuestra mirada en todos los sentidos, porque si pensamos, es también un maestro que nos resuelve muchos problemas, incluso a los estudiantes de arquitectura. Yo les comentaba este aspecto que tú me preguntas y les decía, mire, si aquí viniera a conversar alguno de nuestros abuelos, le diría, vayan al bosque, porque allí resuelven todas las situaciones de luz y de inclinaciones. Bueno, Neruda decía, quien no conoce el bosque chileno no conoce el mundo, algo así decía Neruda, ¿no es cierto? Me parece que
responde mucho a la visión que nosotros tenemos del bosque. En vez de emborracharnos tanto en las tabernas, en las ciudades, y aturdirnos, debiéramos los chilenos ir a embriagarnos de esa ebriedad azul de los bosques sagrados y terrestres. Tú dijiste algo de la palabra, hablamos de la importancia de la palabra al comienzo en el mundo mapuche. Siempre da la impresión desde afuera, una mirada ignorante, que el mapuche es retraído, es hacia adentro. ¿Eso es cierto? ¿Es tímido? ¿O como que estuviera mirando hacia adentro? ¿Aparece para algunos como desconfiado, como lejano? Esa primera cosa. ¿Y qué papel cumple la palabra en la relación cotidiana, a diferencia de nuestra cultura, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, que la palabra, como dijimos, sigue siendo lo más importante, y la conversación. Un ejemplo donde se note claramente la diferencia en cómo la palabra es más importante que, por ejemplo, para nuestra cultura. Bueno, un ejemplo cotidiano, que es más fácil a veces de entender a lo mejor, Uh-huh. y para que alguien no diga que estoy exagerando. ¿Ya? Suele decirse que yo mismo lo he oído en el campo, fundamentalmente, que de pronto dicen, mire, los mapuches son flojos. Uh-huh. Pasé hace una hora y estaban conversando, volví y estaban ahí. Seguían, ya. Claro. Entonces, bueno, eso marca dos situaciones de vida distintos. Porque para nuestra gente, la tierra puede esperar para ser sembrada, porque no se trabaja para esquilmarla, sino para obtener lo necesario para vivir. Uh-huh. Pero lo que no puede pasarse por alto es una conversación, Uh-huh. porque entonces se está cultivando el espíritu, y eso no puede esperar. Qué hermoso eso, ¿eh? Qué impresionante eso, ¿eh? El tiempo, además, dar un tiempo para la conversación, casi un valor sagrado tiene. Claro, no se mide el tiempo, porque ahí siempre es ganancia. El mundo mapuche es un mundo jerárquico, un mundo donde existe una noción de aristocracia, entendamos, de nobleza, de aristocracia, ciertos valores aristocráticos en el sentido profundo de la palabra, no digo de apellido, sino que, a ver, ¿de qué manera se ve eso en el mundo mapuche? Tiene que ver con también la posesión de la palabra, el trabajo con la palabra. ¿Ya? Es decir, el lonco es, como dijimos, el Ngempine, el dueño de la palabra. Uh-huh. Y a la vez eso lo transforma, no siempre es así, pero generalmente es así, lo transforma en lo que se denomina el men. Es decir, aquel que tiene un privilegio por poseer la palabra un poco más que el resto de la comunidad. Uh-huh. Y la comunidad cuida, esto es el resultado del cuidado, no de la explotación, Uh-huh. sino que del cuidado que hace la comunidad para esa persona, porque es la que lo va a representar, y ellos quieren estar dignificados frente a otras comunidades. Ahora, en el plano eso es lo que da la nobleza, no en el plano de lo que se conoce en el mundo chileno, por ejemplo. Me gustaría que leyéramos otro poema tuyo. Quizás que tú lo escojas. Hay un poema entre otros, ¿no? Que me suelo leer, porque se acercan más al canto, ¿no? Es decir, son textos que pueden ser más fácilmente cantados. Y cuando tú los creas, cuando nacen en ti, ¿nacen con música? ¿Vienen ya con música esas palabras? Nacen con música y nacen en la oralidad, es decir, un libro se va conformando primero en la oralidad. Uh-huh. Me los digo a mí mismo, se los digo a los demás, y finalmente llegan al papel. Y allí es importante, como señalé, el ritmo, la música. Y dime una cosa, como tú eres bilingüe, eres poeta bilingüe, o sea, tienes que al mismo tiempo creas en tu idioma, en mapudungún, y luego recreas o traduces recreando en español. ¿Cómo se da ese proceso, las dificultades de ese proceso? A veces es casi literal, y a veces son dos textos que se acercan simplemente, pero son dos textos a la vez. ¿Qué has descubierto tú conociendo estos dos idiomas? ¿Qué es lo que tiene el mapudungún que no tenga el español? Y al revés, ¿qué del español le falta al mapudungún? Sabiendo que es un juego que estamos haciendo, pero uno puede entender que de repente el inglés, uno dice más apretado, más sintético.
Hagamos una comparación entre esos dos idiomas que tú manejas, esas dos oralidades. Bueno, el mapudungun es un idioma que me parece mucho más musical, Ajá. de modo natural. No hay que rebuscar mucho como en el caso del castellano. ¿Ya? Y el castellano, por lo tanto, de algún modo podríamos decir que es más poético. Ujú. Y el castellano, a partir de su formulación, es un idioma que permite más facilismos, Ujú. en el sentido de que no hay que desgarrar tanto como lo hace el No hay que mapudungun. desgarrar tanto. Claro. ¿Por qué desgarra el mapuche? ¿Qué desgarro ocurre en el mapuche? A ver, en el mapudungun, perdón. Claro, porque siendo tan poético, siempre quiere ir a la máxima profundidad Claro. de lo que... A la quintesencia, de la Exacto, concentración. exacto. Porque como es un idioma Ujú. que surge de una filosofía preocupada de la interioridad, de la espiritualidad. Vamos a leer entonces y a escuchar este poema. Peumanta huequien meu pi, ka kusau que fin talel fun, petuñi sumun enon, karayen rumen enon femun, huelu soy alu kamapu. Tu faula ni puña hue se umal que fin lien ruca, kakuruf ningumin mame que neu ni lonco, por acá huel kulen wenter el mu. Huitrunco ta inche, umau tulen la muleir lafken inche meu, canepeita mawisantu. Nienolu ita ni wenta inchepi, tu ay manechi ante, tamigul. Porque soy la fuerza de lo innombrado. He soñado en la luna creciente, dice, y he trabajado los campos. Antes que las palabras y que las flores fui, y más lejos. Para mis hijas construyo la casa de plata, mientras con el cabello al viento cabalgo sobre el arco iris. Soy el agua que corre. Dormido va el mar en mí y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado, dice, corona del sol, tu canto. Qué hermoso, la fuerza de lo innombrado. Es interesante porque en el mundo mapuche, por lo que estoy entendiendo de lo que tú me has enseñado, que la palabra cumple un papel muy importante y que al mismo tiempo lo innombrado, o sea, donde no llega la palabra, cumple un papel importante. ¿Cómo se conjuga en esa aparente contradicción? Claro, porque ese, podríamos decir, es el desafío, ¿no? Nombrar aquello que no está nombrado, es decir, aquello que al ser nombrado comienza, entre comillas, a existir. Ujú. ¿No? Porque para nosotros, si miro y doy cuenta de la perspectiva mapuche, hay energías con nosotros aquí, en este momento, Ajá. ¿no? Que uno las siente, las recoge, ¿no? Claro. Y que a lo mejor tocan a los demás, pero no tenemos un nombre para ello. El desafío es nombrarla, para avanzar en ese conocimiento del ser humano y por lo tanto del universo. ¿Y qué te nacería a ti, qué palabra te nacería para nombrar así del mapuche lo que está pasando aquí en esta conversación, las energías que están jugando aquí en este lugar, aquí entre nosotros dos? Yo diría Kumenehuen, ¿Qué significa? energías de lo positivo. Elicura, yo te quiero agradecer esta maravillosa conversación en la que he aprendido y he aprendido a oír mucho más esta cultura, este tesoro que es la tradición mapuche que se da en su lenguaje, en su historia, en su gesto, en su espíritu. Una tradición que creo que enriquece y honra a Chile y también, obviamente, que a América. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias a ti, Cristian.